tipo de endocitosis por el cual algunas células rodean con su membrana citoplasmática a una sustancia extracelular y la introducen al interior de la célula. La pinocitosis es la entrada de líquidos. En esta se forman continuamente vesículas pinocíticas a partir de su membrana celular. Esta se invagina formando una vesícula alrededor del líquido del medio externo que será incorporada a la célula. Receptores específicos. Aquí las sustancias que serán transportadas al interior de la célula primero deben fijarse a las moléculas receptoras específicas. Los receptores se encuentran concentrados en zonas particulares de la membrana o se agrupan después de haberse unido a las moléculas que serán transportadas. Cuando las depresiones están llenas de receptores con sus moléculas específicas unidas, se ahuecan formando una vesícula. Transporte pasivo. Se le llama así al movimiento de sustancias a través de la membrana celular que no requiere energía celular. En este encontramos la difusión, ósmosis, diálisis y plasmólisis. La difusión consiste en la mezcla de moléculas en una solución que, debido a su energía cinética, cuando existe un gradiente de concentración, es decir, cuando en una parte de la solución la concentración de las moléculas es más elevada. La difusión tiene lugar hasta que la concentración se iguala en todas las partes y será tanto más rápida cuanto mayor sea la energía cinética, el gradiente de concentración y cuanto menor sea el tamaño de las moléculas. Ósmosis. Es un tipo especial de transporte pasivo en el cual solo las moléculas de agua son transportadas a través de la membrana. El movimiento de agua se realiza desde un punto en que hay mayor concentración a uno de menor, de acuerdo al medio en que se encuentre una célula isotónica, hipotónica e hipertónica. La ósmosis varía. Diálisis. Se refiere a la difusión de un soluto a través de una membrana semipermeable. En este caso, pueden atravesar la membrana moléculas de bajo peso molecular, y estas pasan atravesando la membrana desde la solución más concentrada a la más diluida. Plasmólisis. Es la contracción del citoplasma de una célula a consecuencia de la pérdida de agua por acción osmótica y en ausencia de cualquier otra presión que la contrarrestre. El desplazamiento osmótico del agua hacia el interior de la célula provocará que ésta se hinche. En las células animales que carecen de una pared rígida, si se coloca en agua pura o con una concentración muy baja de solutos, pueden hincharse hasta reventar. A esto se le llama plasmólisis. El proceso por el cual las células degradan las moléculas de alimento para obtener energía recibe el nombre de respiración celular. La respiración celular es una reacción exergónica donde parte de la energía contenida en las moléculas de alimento es utilizada por la célula para sintetizar trisfosfato de adenosina. La respiración ocurre en distintas estructuras celulares. La primera de ellas es la glucólisis, que ocurre en el citoplasma. La segunda etapa dependerá de la presencia o ausencia de oxígeno en el medio, determinando en el primer caso la respiración aeróbica, que ocurre en las mitocondrias, y en el segundo caso la respiración anaeróbica o fermentación, que ocurre en el citoplasma. La glucólisis tiene lugar en una serie de 9 reacciones, cada una catalizada por una enzima específica, hasta formar 2 moléculas de ácido pirúvico, con la producción concomitante de ATP. La ganancia neta es de 2 moléculas de ATP y 2 de NADH por cada molécula de glucosa. Los primeros 4 pasos de la glucólisis sirven para fosforilar, incorporar fosfatos.
a la glucosa y convertirla en dos moléculas de compuesto de 3 carbonos gliceraldehído fosfato. En estas reacciones se intervienen dos moléculas de ATP a fin de activar la molécula de glucosa y prepararla para su ruptura. En presencia de oxígeno, la etapa siguiente de la degradación de la glucosa es la respiración, es decir, la oxidación escalonada del ácido pirúvico a dióxido de carbono y agua. La respiración aeróbica se cumple en dos etapas, el ciclo de Krebs y el transporte de electrones y la fosforilación oxidativa. En las células eucariotas, estas reacciones tienen lugar dentro de las mitocondrias. En las procariotas se llevan a cabo en estructuras respiratorias de la membrana plasmática. Ciclo de Krebs, también conocido como ciclo del ácido cítrico, es la vía común final de oxidación del ácido pirúvico, ácidos grasos y las cadenas de carbono de los aminoácidos. La primera reacción del ciclo ocurre cuando la coenzima A transfiere su grupo acetilo, de 2 carbonos, al compuesto de 4 carbonos, ácido oxalacético, para producir un compuesto de 6 carbonos, ácido cítrico. El ácido cítrico inicia una serie de pasos durante los cuales la molécula original se reordena y continúa oxidándose. En consecuencia, se reducen otras moléculas de NAD a NADH y de FAD a FADH2. Además, ocurren dos carboxilaciones, y como resultado de esta serie de reacciones vuelve a obtenerse una molécula inicial de 4 carbonos, el ácido oxalacético. Transporte de electrones o cadena respiratoria. En esta etapa se oxidan las coenzimas reducidas. El NADH se convierte en NAD y el FADH en FAD. Al producirse esta reacción, los átomos de nitrógeno o electrones equivalentes son conducidos a través de la cadena respiratoria por un grupo de transportadores de electrones, llamados citocromos. Los citocromos experimentan sucesivas oxidaciones y reducciones. En consecuencia, en esta etapa final de la respiración, estos electrones de alto nivel energético descienden paso a paso hasta el bajo nivel energético del oxígeno, formándose de esta manera agua. Fosforilación oxidativa. Es un proceso metabólico que utiliza energía liberada por la oxidación de nutrientes para producir adenosin trisfosfato. Se le llama así para distinguirla de otras rutas que producen ATP con menor rendimiento, llamadas a nivel sustrato. Consta de dos etapas. En la primera, la energía libre generada mediante reacciones químicas redox en varios complejos multiproteicos, conocidos en su conjunto como cadena de transporte de electrones, se emplea para producir por diversos procedimientos como bombeo, ciclos quinol o bucles redox, un gradiente electroquímico de protones a través de una membrana asociada en un proceso llamado quimiosmosis. La cadena respiratoria está formada por 3 complejos de proteínas principales, complejo 1, 3 y 4, y varios complejos auxiliares, utilizando una variedad de donantes y aceptores de electrones. Los 3 complejos se asocian en supercomplejos para canalizar las moléculas transportadoras de electrones, la coenzima Q y el citocromo C, haciendo más eficiente el proceso. La energía potencial de ese gradiente, llamado fuerza protón motriz, se libera cuando se traslocan los protones a través de un canal pasivo. La enzima ATP sintasa y se utiliza en la adición de un grupo fosfato a una molécula de ADP para almacenar parte de esta energía potencial en los enlaces anhidro de alta energía de la molécula de ATP mediante un mecanismo en el que invierten la rotación de una parte de la enzima a medida que fluyen los protones a través de ella. En vertebrados y posiblemente en todo el reino animal se genera un ATP por cada 2,7 protones traslocados.
Algunos organismos tienen ATP pasas con un rendimiento menor. Existen también proteínas desacopladoras que permiten controlar el flujo de protones y generar calor desacoplando ambas fases de la fosforilación oxidativa. Existen organismos unicelulares y pluricelulares. Estos últimos forman parte de los diferentes tejidos que tienen la función de sustituir a una célula muerta o ayudar a crecer. Para la reproducción celular se necesita dos procesos: división del núcleo y división del citoplasma. El ciclo celular es un conjunto ordenado de sucesos que conducen al crecimiento de la célula y la división en dos células hijas. Las etapas mostradas en la imagen son G1, S, G2 y M. El estado G1 quiere decir GAP1. El estado S representa síntesis. Este es el estado cuando ocurre la replicación del ADN. El estado G2 representa GAP2, intervalo 2. El estado M representa la fase M y agrupa la mitosis y citocinesis. Las moléculas que se encuentran en el ciclo celular se denominan proliferantes y las que se encuentran en la fase G0 se llaman células quiescentes. Todas las células se originan únicamente de otra existente con anterioridad. El ciclo celular se inicia en el instante en que aparece una nueva célula, descendiente de otra que se divide, y termina en el momento en que dicha célula, por división subsiguiente, origina dos nuevas células hijas. Dependiendo de los distintos tipos de células, podemos identificar dos clases de reproducciones: la mitosis, que produce células somáticas, y la meiosis, que produce células sexuales o también llamados gametos. La mitosis es un proceso que ocurre en el núcleo de las células eucarióticas y que precede inmediatamente a la división celular. Consiste en el reparto equitativo del material hereditario, ADN, característico. Concluye normalmente con la formación de dos núcleos separados, cariocinesis, seguido de la partición del citoplasma, citocinesis, para formar dos células hijas genéticamente idénticas, y es la responsable del crecimiento, de la reparación tisular y de la reproducción asexual. La meiosis es el proceso de reproducción celular que se realiza en las glándulas sexuales para la producción de gametos. Es un proceso de división celular en el cual una célula diploide experimenta dos divisiones sucesivas con la capacidad de generar 4 células haploides. En los organismos con reproducción sexual tiene importancia, ya que es el mecanismo por el que se producen los óvulos y espermatozoides, gametos.